Buenos días, bienvenido a Más de Química 2. Mm, ¿Qué es la estequiometría? La estequiometría es la parte de la química que se va a abocar a los cálculos necesarios para generar un proceso químico. Es decir, se va a encargar de aquellas relaciones cuantitativas entre lo que son los reactivos y los productos para generar la reacción al cambio químico. La estequiometría va a tener como unidad fundamental el mol, que es una unidad del sistema internacional y que nos va a indicar la cantidad de sustancia contenida en ciertos gramos de sustancia. De este concepto podemos obtener lo que es la masa molar y el volumen molar. Los moles nos permiten realizar cálculos estequiométricos en las reacciones químicas, donde podemos generar o conocer cuál sería el rendimiento de nuestro proceso, pero también nos puede informar quién sería nuestro reactivo limitante y quién sería nuestro reactivo en exceso. Es decir, qué reactivo se termina primero y qué reactivo pudiera ser parte de desperdicio en un proceso químico. Eh, Estas reacciones químicas se pueden hacer en dichos cálculos a través de diferentes unidades, como lo son cálculos entre moles de reactivo y moles de producto, o bien entre masa de reactivo, masa de producto, mol masa o bien volumen molar. Eh, esta unidad en particular tiene gran importancia, sobre todo a nivel eh, de reacciones químicas, porque recuerden que estas tienen un gran impacto tanto en la economía, en el ambiente y en la sociedad. Y lo estamos viviendo en la actualidad. Si nosotros nos fijamos, es importante que cuando nosotros preparamos una solución desinfectante para tratar de aminorar los acontecimientos que ahorita estamos viviendo, bueno, pues es importante que podamos controlar qué cantidad de reactivos vamos a utilizar para obtener un producto deseado, es decir, una sustancia que sea efectiva para desinfectar, por ejemplo. Eh, ¿De dónde surge el origen y cuál sería pues la definición a partir de de la estequiometría? Bueno, vemos la palabra estequiometría surge de la definición que nos dice que se va a encargar del estudio de las relaciones cuantitativas entre elementos y compuestos dentro de una reacción química. Esta palabra surge de dos vocablos griegos, el estequión, que significa elemento, y el metrón, que significa medida. De ahí pues que podamos decir que la estequiometría se va a encargar de la medida o la cuantificación de los elementos que intervienen en una reacción química. Las bases de la estequiometría surgen en 1803 con John Dalton, quien propuso su teoría atómica y que analizamos el semestre anterior, e incluso platicamos un poquito de qué tan reales eran sus postulados a la fecha. Si recuerdan, dijimos que John Dalton supuso que la materia o los elementos iban a estar formados por pequeñas partículas a las que él llamó átomos, que todos los átomos de un elemento en particular iban a ser iguales. También nos dijo que la unión y la separación de los átomos, se realizan a través de las reacciones químicas, en donde ningún átomo se crea o se destruye, simplemente se convierte en otro compuesto al combinarse de manera diferente. También nos indicó que la unión de dos o más átomos diferentes pues van a formar compuestos químicos, los cuales pueden guardar una relación numérica sencilla y que al combinarse en diferentes proporciones o relaciones numéricas van a formar más de un compuesto. Ejemplo, monóxido de carbono, un átomo de oxígeno y un átomo de carbono y dióxido de carbono, donde estamos hablando de un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. De esta manera derivó los aspectos cuantitativos que justificaron las leyes que van a formar y regir parte de las bases estequiométricas. Estas leyes son la ley de la conservación de la masa, que hemos estado trabajando durante el módulo anterior a la hora de estar balanceando ecuaciones.
También podemos hablar de la ley de Proust o ley de proporciones definidas y también no podemos dejar de lado la propuesta de la propuesta de Dalton de la ley de proporciones múltiples, que establece las bases de la estequiometría. Pero bueno, ¿qué es un mol? Un mol nos va a permitir medir cantidad de sustancia. Esta cantidad de sustancia puede ser de masa o puede ser, pero también nos puede indicar número de entidades elementales, ya sea átomos, moléculas, partículas, iones, etcétera. Este concepto de mol se utiliza como una unidad del sistema internacional, como se dijo anteriormente, y nos va a permitir representar un número enorme de partículas o de sustancias. Recuerden que en química estamos trabajando con cantidades enormes de átomos, moléculas, iones, etc. De ahí pues que la palabra mol haya sido introducida en su momento por F. W. Oswald en 1897, quien derivó este término del latín que significa montón enorme, que es un concepto muy apropiado a lo que nos está representando la palabra mol. Sería muy difícil que pudiéramos trabajar con esta cantidad de sustancias si nosotros mantuviéramos el número de moléculas o partículas a las que estuviéramos haciendo referencia, porque estamos hablando de unidades de más de 23 ceros en cantidad. Bueno, ya lo dijimos, dentro del Sistema Internacional de Unidades, así como tenemos la magnitud de longitud y su unidad es el metro, y sabemos que su símbolo es la letra M, cuando nos referimos a cantidad de sustancia estamos hablando de la unidad mol. Su símbolo no se abrevia, sigue siendo el mol, y va a estar presente pues como una unidad más del Sistema Internacional. Pero bueno, vamos a determinar de dónde surge el mol. El mol es la cantidad de una sustancia en un sistema que contiene tantas entidades elementales, ya sea átomos, moléculas o iones, como átomos hay en 12 gramos o 0.12 kilogramos de carbono 2. Recuerden que el carbono tiene varios isótopos y a nosotros en realidad el que estamos tomando como base es el carbono 12 que tiene 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones. El número de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12 es equivalente a 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Es decir, siempre que yo hable de un mol de cualquier sustancia, este mol hará referencia a 6.022 por 10 a la 23 partículas de dicha sustancia. Por lo tanto, un mol de oxígeno o un mol de carbono siempre tendrán 6.022 por 10 a la 23. Pero esto no implica que sean iguales, porque estamos hablando de que esos átomos van a pesar, van a tener masas diferentes. Y eso es lo que nos va a dar la diferencia. A este valor de 6.022 por 10 a la 23 le vamos a dar el nombre del número de Avogadro. Otro concepto o varios de los conceptos que son importantes en la estequiometría, además del mol, que ya dijimos que es cantidad de sustancia, vamos a tener lo que es la masa atómica. La masa atómica ya la vimos en el bloque 3, me parece, de nuestra anterior, y dijimos que era el promedio de las masas de los isótopos de un elemento. Eh, Otro concepto que también nos va a ayudar mucho a hacer cálculos estequiométricos va a ser el peso molecular. ¿Qué es el peso molecular? Pues es el peso de los números atómicos de cada elemento en cada compuesto. Recuerden que los números atómicos los pesos atómicos, perdón, van a estar presentes en la tabla periódica y es el valor fraccionario que nos aparece por ahí. El número de Avogadro que ya mencionamos, que equivale a 6.022 por 10 a la 23 cuando estamos haciendo referencia a un mol. Dos conceptos más que también nos van a interesar son la fórmula empírica y la fórmula molecular. Cuando no tenemos una reacción química, pero queremos saber la composición de la muestra. Y para ello conocemos las proporciones de los elementos que forman dicha muestra. Y a partir de ciertos cálculos vamos a real o fórmula verdadera.
Em, Vamos a comenzar con el primer concepto que nos va a permitir efectuar cálculos estequiométricos. Ese concepto es la masa molar o peso molecular o masa molecular. Todos ellos son el mismo concepto y hacen referencia a los gramos que posee un mol de sustancia. Cuando se tiene un compuesto, la masa molecular la vamos a determinar sumando los pesos moleculares individuales de cada elemento que forma a dicho compuesto. Por ejemplo, si nosotros nos referimos a la glucosa, cuya fórmula general es de 6H12O6, es decir, contiene 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno, se procede aplicando este concepto de la siguiente manera. En la glucosa vamos a tener 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. El peso de carbono va a ser de 12.001 gramos sobre mol de nuestros pesos atómicos que estamos obteniendo en la tabla y que ya los hemos manejado. El peso atómico del hidrógeno es de 1.08 gramos sobre mol, mientras que el peso atómico del oxígeno es de 15.999 gramos sobre mol. Recuerden que estos valores están en gramos sobre mol. Cuando hago eso, procuro generar un valor redondeo. Cuando redondeo este valor, ojo, yo voy a subir el valor cuando esté hablando de arriba de 0.5. En este caso, pues, cuando yo me refiero al oxígeno, puedo decir que su valor es de 15.99 o bien 16 gramos sobre mol o unidades de masa atómica. El hidrógeno es 1.00, por lo tanto no se sube y se mantiene en 1 gramo sobre mol. Mientras que el peso atómico del oxígeno pues es igual, 12.001, 12.00 no sube, por lo tanto se mantendrá en 2. De ahí pues procedo yo a calcular o determinar la masa molecular. Voy a multiplicar 6, que son el número de átomos presentes en la fórmula, por el peso molecular, más el número de hidrógenos, que tiene 12 átomos de este, por su peso molecular, más los 6 átomos del oxígeno por el peso molecular que le corresponde. En total, yo tengo que sumar esos pesos moleculares para saber la masa molar, peso molecular o masa molecular. Y el resultado que me da es de 180 gramos sobre mol de glucosa. Hasta aquí vamos a dejarle este video para que ustedes puedan trabajar en la plataforma y vean la actividad que está por ahí para realizarse. Ojo, ahí tenemos un video más o un tutorial que les puede servir para que observen un ejemplo más de la resolución de este tipo de problemas. Vamos a ir a la actividad 1 del módulo 3 de la plataforma. Recuerden que cada actividad a realizar para su calificación y es importante que se sube en la fecha. Por ahí también quiero recordarles que tienen un chat de dudas donde podrán cuestionar o podrán apoyarse entre ustedes o a sus compañeros y yo estaré al pendiente para poder solucionar sus dudas también. Sin más, los invito a trabajar y les agradezco la atención a este video que acabamos de ver. Por su atención, muchas gracias. Que tengan buen día.